¿Qué tal? En esta sesión vamos a continuar con las actividades relacionadas con la creación de nuestro periódico escolar. Estamos tocando en este caso las actividades de la sesión número 8. Estamos entrando, digamos, en una etapa final de nuestros trabajos de la secuencia número 2 de nuestro libro de español de tercer grado. En este caso estamos trabajando la fase 3, que se denomina organizar el conjunto de textos en las distintas secciones del periódico. Hemos estado trabajando lo que es la noticia, lo que es la entrevista, lo que es el cartón y carta del lector. Estos 4 elementos, que no son los únicos que hay en un periódico, han sido trabajados en las anteriores 7 sesiones, de modo tal que tenemos que tener en claro que ahora que no estamos juntos, esta fase 3 va a estar un poco, digamos, desdibujada desde el punto de vista que generalmente se pensaría que el trabajo es más para trabajarse o para planearse en un esfuerzo en conjunto. Dicho de otra forma, en un inicio debió haberse trabajado en equipos, pero recordemos que estamos a la distancia, no todos los integrantes del grupo tienen internet ilimitado, y esto de alguna manera complica el tener un contacto, digamos, más efectivo, más eficiente, para poder compartir las ideas de los distintos equipos. Lo de menos era haber organizado los equipos, pero el problema era la comunicación entre los integrantes del equipo. Menciono esto del trabajo en equipo porque una sola persona sería, digamos, si hablamos del trabajo de una sola persona, sería muy complicado que ella sola hiciera todo un periódico mural, que es un tipo de periódico escolar, aunque nosotros pensábamos más en una especie de periódico pues muy sencillo, austero, pero un periódico como los que vemos como se dice, en el kiosco, ¿no? O en el puesto de revistas. En ese caso, hemos estado proponiéndote que hagas, por ejemplo, en una entrevista, a lo mejor un cartón, pero no todos, o sea, no uno de cada uno de los tipos de elementos que enriquecen lo que es el periódico. Entonces, podemos suponer que vamos a idear que Cortés haya hecho una entrevista, que Cantú tal vez haya hecho un cartón, y lo ideal sería presentar sus trabajos y tratar de hacer 1 o 2 periódicos, digamos, distintos, pero otra vez se requiere el trabajo en equipo. Entonces, en este sentido, sí vamos a tener que hacer unas adaptaciones en esta sesión 8. Ojalá y todos siguieran las ediciones de estos videos para tener un poquito más claro qué hacer con su libro de texto. Bien, aquí menciona, por ejemplo, te voy a señalar, hasta ahora cada uno de ustedes ha estado trabajando su texto periodístico. Junto con su compañero editor, hicieron correcciones y diagramaron sus escritos. Es momento de reunir los textos de todos y armar su periódico escolar. Esa es la parte medular, la parte que no vamos a tener. Entonces, vamos a tener que hacer algunas adaptaciones a la hora de resolver esta sesión número 8. Guarden sus trabajos, esperemos estar en algún momento juntos y de verdad llevar a la práctica este periódico con sus trabajos ya reunidos y viéndolos físicamente, compartiéndolos. Por lo pronto, veamos. Dice, lean en grupo, bueno, no vas a leer en grupo, vas a estar tú solo, los acuerdos que han tomado en el consejo posteriormente
revisen su pertinencia y trabajen en la organización gráfica de su periódico. Es decir, sus esfuerzos individuales se tienen que ir, digamos, organizando como si estuvieran formando un rompecabezas. Este rompecabezas obviamente tiene un orden, como cualquier periódico, pero pues, se tiene que platicar. Este consejo editorial, este comité editorial, tiene que decidir qué reportaje, qué entrevista, etcétera, etcétera, se pone en primera plana o va en la segunda página. Por así decirlo, hay más aspectos que no hemos discutido, pero eso se tendría que trabajar de manera, digamos, en equipo. Lo que tú vas a hacer es un supuesto de que si estuvieras con tus compañeros, ¿qué pensarías? ¿Qué dirías? ¿Qué opinarías? Entonces aquí, por ejemplo, en el inciso A dice: presenten sus textos, consideren invitar a otros grupos a compartir en este espacio textos que hayan escrito. Observen la variedad de temas y textos periodísticos que redactaron. Revisen nuevamente los acuerdos que tomaron y reflexionen sobre lo siguiente. Y aquí son las preguntas que hay que ir contestando, que nos va a permitir ir organizando nuestro periódico. Por ejemplo, ¿el conjunto de textos coincide con el perfil que habían planeado para su periódico o deben hacer algún ajuste? Mira, permíteme, yo te dejé en sesiones anteriores una entrevista, una supuesta entrevista que hice a Walter Rizzo. Claro, no tiene por qué gustarle a todos. Relativamente cada uno de los integrantes del equipo o cada uno de ustedes idearon un tipo de texto periodístico con temas que no necesariamente discutieron con los demás, pero ustedes consideraron que era pertinente tocar ese tipo de temas. Entonces, por ejemplo, a mí me gustaría presentarte este texto que está en color azul, que habla sobre las redes sociales. Vamos a suponer que es el texto de alguien, no es el texto de ninguno de ustedes, es un texto que fue tomado de internet con fines más de tipo académico que otra cosa. Es una entrevista sobre las redes sociales. Yo dejé una entrevista que fue realizada, o bueno, digamos, fingimos que la realizamos porque en realidad no tuve la oportunidad de entrevistar a Walter Rizzo, sino más bien con fines pedagógicos tomé una entrevista que se le hizo y rescaté algunas ideas como si yo le estuviera preguntando acerca de el tema que a mí me pareció interesante. Pero vamos a suponer que González se le ocurrió hacer una entrevista sobre redes sociales. No es González, es José Luis Orihuela. Digamos que este joven está en nuestro equipo. Entonces, asumiendo que José Luis Orihuela está en nuestro equipo, él llega y nos plantea este trabajo y lo que nosotros nos planteamos, oye, cuando aquí viene la pregunta, aquí te la señalo, ¿el conjunto de textos coincide con el perfil que había planeado para su periódico o deben hacer algún ajuste? Se supone que en algún momento platicaron, oye, sería bueno plantear un tema sobre el uso de las redes sociales. Y bueno, yo aquí te pongo en rojo unas posibles, digamos, soluciones. Por ejemplo, y te voy a poner una como dando un sí con sus argumentos y un no con sus argumentos. Sí, la entrevista coincide con el tipo de textos que pensábamos hacer, pues está tocando un tema actual como son las redes sociales, y utiliza un lenguaje muy sencillo para que nuestros compañeros de escuela puedan ir comprendiendo algunas ideas sobre el buen uso de las redes sociales. Sirve como un llamado preventivo en la formación integral de los alumnos. Bueno, alguien podría decir que entonces sí cumple con el perfil del periódico. ¿Sí? En ese sentido, por ejemplo, ¿cómo pensaste que era tu periódico? ¿Te imaginas, por ejemplo, un periódico deportivo poniendo notas, digamos, culturales? Vas a decir, oye, pero es que, digo, no es que sea malo poner algo de cultura, pero debe estar relacionado con el deporte, sino como que no embona con el tipo de periódico que queremos.
Pero bueno, si es el tuyo es un periódico escolar, ¿tú crees que hablar sobre entrevistas, más bien sobre redes sociales a través de entrevistas, está bien? Pues a lo mejor podrías decir que sí, sí está bien. Aunque, como te pongo acá, alguien podría opinar no. ¿Por qué? La entrevista debió utilizar preguntas más relacionadas con personas de edades parecidas a, a las que los alumnos tienen. Es decir, ¿cuál es el problema? A la persona que entrevistó. O sea, no es que sean malas las preguntas, pero como que le hubiera gustado más entrevistar a alguien más joven. Claro, aquí no nos menciona qué tan grande es esa persona. ¿Sale? Entonces, eso nos permite de alguna manera decir sí o no. Esa iba a ser la discusión en cuanto a los equipos, decir que si su trabajo pues era el adecuado o se tenía que hacer de otra manera. Pero bueno, ni modo, ¿no? Entonces, en este caso, tú pon tu propio texto o toma algunos de los que yo aquí te planteo y tú determina si ese tipo de texto serviría para tu periódico. O si no serviría, pues también explica por qué no serviría para tu tipo de periódico. Ahora, dice, en función del perfil, ¿es adecuado el nombre del periódico que habían elegido? ¿Agregarían un lema? ¿Cuál? ¿El periódico llevará un logotipo? ¿Quién se encargará de diseñarlo? ¿Dónde lo colocarán? Pues entonces son preguntas que se tienen que plantear. Aquí puedes ponerte en el plan de que tú eres el que vas a decidir. Y tú puedes, digamos, pensar, imaginarte, sí, pondría, ahorita corrijo, un logo, el escudo de la escuela. Vamos a inventar. Si tú quieres, inventa otro, pero digo, esta nada más es una respuesta, un ejemplo a esta respuesta. Sí, bueno, voy a poner aquí una coma, me gustaría, sí, pondría un logo, el escudo de la escuela. El periódico lo debe diseñar, digamos, Juan. Estamos inventando que Juan, porque él sabe manejar mejor la computadora. Digamos, se lo encargas porque piensas que él va a tener una mayor posibilidad de presentar un trabajo más adecuado, porque él maneja la computadora. Ok, ahora, ¿y cómo se llamaría? El periódico se llamaría el diario del... ¿Qué le podría decir? No sé, el diario, digo, como tu municipio, a lo mejor ya existe uno. El diario del sur, no sé, estoy inventando. Y eso nada más es un decir, digo. Suponiendo que tu colonia queda hacia el sur del municipio. Y nada más sería por eso, no sé, o le puedes llamar como se llama tu escuela, no sé, como gustes. ¿Dónde lo colocaríamos? El periódico se distribuiría 2 por cada salón u oficina. Y oficina. Digamos 2 por cada grado y grupo y 2 por cada oficina que hubiera. Nada más los vas a distribuir. No vas a hacer un tiraje muy grande, así como para decir, vamos a venderlo en la calle. Digo, ojalá y se estuviera tan bueno y tuviéramos el presupuesto para al menos hacer el experimento de qué pasaría, cuánto nos saldría hacer este periódico y pues bueno, nos pagarían al menos nada más el material por hacerlo.
Bueno, eso lo tendríamos que ver. Entonces son respuestas, digamos, a manera de ejemplo. Ahora, dice, ¿recuerden a qué público va dirigido su periódico y cómo se lo harán llegar? ¿De manera impresa, digital o en un periódico mural? Pues bueno, este igual es un ejemplo de respuesta. El público, no, bueno, más bien el periódico, uy, me equivoqué. El periódico va dirigido a la comunidad escolar, el tiraje, que es el número de ejemplares, es pequeño, se repartirá mediante los miembros del comité editorial o el consejo editorial a los profesores que comentarán con los alumnos sobre las notas del periódico. Eso podría ser. ¿Sí me explico? Entonces, en este caso, hay una serie de actividades muy interesantes que tú puedes contestar para darte una idea de cómo sería ese ejercicio. Claro, el ejercicio, la esencia de esta secuencia es trabajar en equipo, pero hay que entenderlo. Ahorita todavía no es el momento de trabajar en equipo. Entonces vamos a suponer que podríamos haber opinado. Ese es un ejercicio para que cuando llegue el momento en el cual ojalá y nos volvamos a encontrar físicamente y podamos discutir acerca de y darle forma a este proyecto, que será muy interesante ponerlo en marcha. Finalmente dice, en función de lo anterior, ¿qué aspecto tendrá su periódico? A continuación se muestran algunos ejemplos, cuál de ellos se adecua mejor a la cantidad de textos y secciones que ustedes determinaron. Y bueno, aquí yo te pongo una serie de imágenes, cómo se vería, y obviamente digo, ¿cómo lo imaginas? Claro, no nos va a quedar igualito porque hay personas que tienen muchísimo tiempo diseñando periódicos, pero bueno, tendremos que ir evolucionando, proponiendo un diseño, pues a lo mejor al principio un tanto austero, sencillo, pero con el paso del tiempo seguramente se va a enriquecer. Y nos queda, según sus acuerdos sobre la temática de su periódico, ¿qué secciones llevará? Pues bueno, esto depende pues de lo que te hayas planteado. Yo aquí te digo, a ver, voy a bajar esta respuesta para que veamos completa la imagen. ¿Qué secciones? Pero eso depende de ti. Y aquí vienen una serie de propuestas de secciones de un periódico. No tiene que llevar todas porque pues digamos se me haría complicado, y no porque no puedan hacerlo, pero en lo que de alguna manera te familiarizas con una sección de ellas, sería complicado cubrir todas estas secciones de un periódico. Si nos guiamos por este ejemplo, imagínate, necesitarías un equipo de 6, 7, 14 elementos. Asumiendo que otras pues serían, no sé, otro tipo de cosas, pero ahorita no me viene a la mente, a lo mejor de cocina, estoy inventando. Pero bueno, entonces, en ese sentido, esta respuesta es libre. No te puedo decir, es que entre más le pongas es mejor. Pues sería bueno que hubiera varias posibilidades de leer en tu periódico, pero vaya, entendemos que este es nuestro primer intento y que tenemos que ir evolucionando. Pues bueno, básicamente esas son las actividades relacionadas con la sección número 8. Fíjate que aquí el autor del libro te propone más o menos cómo sería. Un logotipo, un subtítulo, un titular, una imagen, texto. Lo que querría decir que, bueno, pues ¿cuántas páginas llevaría el periódico? 1, 2, 3, pues bueno, depende lo grande del diseño, ¿sí? Entonces, bueno, es todo un reto aprender a diseñar un periódico, pero bueno, las actividades entonces quedarían hasta acá. Espero que hayan sido de utilidad. Por favor, lee las actividades con calma, revisa el video, hazle pausas para que vayas digiriendo
cada una de estas propuestas que te hago para que presentes un trabajo más adecuado. Pues te agradezco tu tiempo y nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta luego.